La semana pasada hicimos una conferencia cuyo título era la Unión Europea en las circunstancias actuales, más o menos, y por lo tanto el objeto del análisis allí era específicamente... Perdón, se me olvidó. Me oyen mejor ahora, ¿verdad? El objetivo era estudiar la Unión Europea y desde luego su capacidad de actuación en el conjunto de las relaciones internacionales y evidentemente el conflicto de Ucrania, el conflicto de Rusia en realidad era un objeto específico de análisis y cuáles eran las medidas que allí la Unión Europea adoptaba o podía o no podía adoptar. Por lo tanto, eso ya ha sido analizado, pero no tengo inconveniente alguno en que si alguno de ustedes, si yo no hago mención ahora en esta charla a alguno de esos aspectos, tiene interés en preguntar, pues yo con mucho gusto trataré de responder, aunque no tenga las diapositivas delante en este momento, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que esta es la segunda parte de aquella conferencia. Primero, la Unión Europea en general, qué es lo que puede y no puede hacer en general en el mundo y los problemas que afronta, y desde luego específicamente el problema en el este de Europa, el conflicto en Rusia-Ucrania. Esta segunda parte, por lo tanto, lo que hace es centrarnos muy específicamente en algo que no hicimos en esa charla, y es en el problema muy en concreto de Ucrania. Porque tenemos una guerra, una dramática guerra, cuya voluntad y desarrollo se deriva o se debe exclusivamente a la mala voluntad de un auténtico sátrapa, un personajillo miserable que gobierna en Rusia. Perdónenme que emplee estos términos duros, pero les puedo asegurar que me inspira todavía peores palabras y que me contengo para no decirlas, ¿no? Este señor gobierna este país y es el que ha creado este problema. Pero también es verdad, seríamos ciegos si no nos diésemos cuenta que este problema, sí, este señor, es verdad, es él el que lo desata, es él el que invade Ucrania, pero hay una serie de problemas convergentes que han actuado como caldo de cultivo o como, digamos, factores que llevan a esta situación. Por lo tanto, no es solo Putin el malo de la película, sí lo es, sin duda alguna, pero Putin actúa en un terreno que le ha facilitado las cosas. Y el objeto de mi charla de hoy es explicar un poco cuáles son esas circunstancias, es decir, cuáles son las raíces del problema, e hipotéticamente vamos a ver cuáles puedan ser las salidas de este problema. Y esto es lo que da título, por lo tanto, a la charla de hoy. Bueno, entremos sin más en el asunto, las raíces del conflicto. Bueno, Ucrania en realidad está en una zona estratégica muy importante, es digamos una especie de encrucijada de caminos entre Europa y Asia, entre el Oriente y el Occidente. Y en este sentido se ha convertido en una especie de crisol de pueblos, de culturas diversas, ya desde la Edad Media y casi prácticamente hasta el siglo XX, como quien dice, hasta antes de ayer, ¿no? Desde la creación de lo que se llamaba el Rus de Kiev hasta la finalización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y en este sentido, y además como su propio nombre indica, el Kiev de Rus, lo que hoy en día es Ucrania, aunque ha perdido ese nombre, Rutenia se le llamó también después, Ucrania es el origen de Rusia. Rusia nació precisamente en Ucrania, nació a partir del Kiev de Rus, ¿no? En este mapa, voy a utilizar varios mapas en esta presentación, en la idea de que siempre las imágenes valen más que 1000 palabras, y los mapas yo a los alumnos se los recomiendo mucho, centran muy bien el tema y explican muy bien la realidad que simplemente tratando de hacer teoría sobre ellos, ¿no? En este mapa ven ahí al fondo del todo, lamento no tener un puntero para explicárselo, ven una zona verde más intensa, más oscura, ahí más o menos es donde surge el Kiev el Rus de Kiev, que es como si dijésemos un antiguo condado, un señorío feudal que surge en el año 882, ¿no?
Después, evidentemente, yo no voy a entretenerme con todo detalle en el proceso histórico que nos llevaría varias conferencias, pero trato de centrar el tema para que vayan viendo cuáles son los factores que influyen en las decisiones de hoy en día y, desde luego, en las decisiones de Vladimir Putin, ¿no? Vinieron los mongoles poco después, casi unos 400 años después, lo que se llama The Golden Horde, y perdón. Puntero, vale, bien. ¿Y esto? ¿Vale? Con esto. Bien, aprieto, ¿no? Aquí para aquí. Aquí abajo. Aquí, Carlos. Aquí, Antonio, ahí. Ahí. Vale. Perfecto. Pues ya tenemos puntero. Pues, a ver, ¿era aquí? No, esto, el balón. Ya, ahora, aquí. Vale, aquí está Kiev. Y entonces, mira, pues Moscú estaba por ahí arriba, y por lo tanto es la expansión de este, por decirlo así, señorío feudal, lo que da lugar al crecimiento de lo que hoy en día es Rusia, ¿no? Los mongoles invaden y destruyen este señorío feudal, del cual quedan, por otra parte, muy pocas huellas, porque los mongoles no trajeron propiamente cultura consigo, más bien destruyeron la que había por donde pasaban, quemando iglesias y centros de este tipo, que en aquella época en Rusia eran puramente de madera, por lo tanto era muy fácil destruir. Si bien es verdad que hay una parte que queda aquí al fondo, que es lo que se llama Halych, que es el nombre en el idioma de esa zona, de lo que hoy en día llamamos Galicia, ¿no? Halych, Galicia. Y Volinia, que es una especie de principado, de reino, que dura también unos 100 y pico de años, y esa zona, que hoy en día es una zona limítrofe entre Ucrania y Polonia, es una especie, una provincia de Ucrania, pero cubre también la zona sur de Polonia, surge precisamente también en esta época. Les decía que es un crisol de pueblos. Este mapa es inexplicable, pero es un mapa del siglo XVIII en el que se ve muy bien todos los pueblos que han pasado por Ucrania, ¿no? Los mongoles del siglo XIII al siglo XVI, el reino de Polonia-Lituania, lo que se llamaba el reino de las dos naciones, entre el siglo XVI y el siglo XVII, el estado tártaro, el Kanato, que es como se llamaba, de Crimea, abajo de todo, ¿no? Estos son los tártaros, que eran un pueblo asimilado prácticamente a los turcos, generalmente musulmanes, no todos, pero la mayoría de ellos sí. El estado cosaco, que se llamaba el Hetmanato de Ucrania, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y finalmente comienza a formarse el imperio ruso, que invade esta zona en guerra contra Polonia, establece un tratado que se llama el Tratado de la Paz Perpetua del año 1686, que entrega a Rusia, como motivo de este tratado, la parte este del río Dnieper, que es a partir de este momento, por eso la importancia de estos datos históricos, donde se asienta la población de origen ruso de Ucrania hasta día de hoy. El imperio ruso no trató muy bien a Ucrania, hay que decirlo, conquista Ucrania producto de una guerra, la desmembra de Polonia. Y lo que es interesante en este mapa, y es lo que yo quisiera resaltar aquí, es que se crea como producto de esta conquista del imperio zarista de Ucrania lo que se llama la Nueva Rusia. Es esta parte del sur de Ucrania, donde se crea un gobernorato especial, como si dijésemos los zares casi se desentienden un poco del resto y controlan específicamente esta zona que les parecía más rica e incluía desde luego a Crimea, ¿no?
Llega la revolución bolchevique en el año 17, como voy dando saltos en el tiempo con excesiva agilidad quizá, pero con la revolución bolchevique del 17 se desaparece el imperio ruso y surgen espontáneamente casi como plantas espontáneas, en el caso de Ucrania, cuatro repúblicas separadas. Una de ellas es la República Popular de Ucrania, que no era soviética, no era comunista, pero está rodeada, como ven ustedes, de repúblicas que sí cayeron en manos del partido comunista y se convirtieron en repúblicas socialistas soviéticas. Así, al lado de la República Popular de Ucrania, que duró muy poco, se crea la República Soviética de Donetsk, Kryvyi Rog, se crea la República Soviética de Odessa, la República Socialista Soviética Taurida de Crimea. Finalmente, en un conflicto interno, la República Popular de Ucrania desaparece y sobre todo tras el Tratado de Versalles y después de la Primera Guerra Mundial, que influye en la definición de las fronteras de manera dramática en Europa, Ucrania pierde una parte importante de su territorio. Vean las zonas punteadas, que las pierde, tanto hacia el este con respecto a Polonia como hacia el oeste con respecto a Rusia, y se convierte en una república socialista soviética que pertenece al Soviet Supremo de Moscú. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, y sigo dando saltos en el tiempo. Y, sin embargo, aquí lo que ocurre es el proceso inverso. Tras la Segunda Guerra Mundial, los rusos están en la parte vencedora y entonces imponen la conquista de grandes partes del territorio con respecto a Alemania hacia el oeste, pero, como quien dice, mueven las fronteras de Polonia hacia el oeste, ocupando parte de la antigua Alemania nazi, de lo que es territorio histórico de Alemania, y por el este los rusos también le comen parte de su territorio a Polonia y lo anexionan a Ucrania, como ven, con lo cual Ucrania territorialmente sale beneficiada también del final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es propiamente el mapa de Ucrania entre el año 1945, y aunque pongo ahí en realidad 1991, debería decir 1954, porque en el medio ocurre otra cosa importante, y es que en el año 1954 Nikita Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero que había sido secretario general del Partido Comunista de Ucrania, no es ucraniano, bien que nació en un pueblo ruso muy cerquita de la frontera, cerca donde está la zona de Kharkov, ahora en conflicto, pero no era ucraniano, como he leído en algún sitio que se dice él, y que por eso le dio Crimea a Ucrania. No es verdad, pero sí es verdad que durante la guerra él fue el secretario general, y ya desde el año 38, o sea, antes de la guerra, del Partido Comunista de Ucrania, y además debo decir que fue el gran héroe de Stalingrado, porque aunque su función era política, era el gran comisario, era el que decía ni un paso atrás, el que dio un paso atrás lo fusilo, y fue enormemente cruel en este sentido Khrushchev, pero consiguió que las fuerzas rusas detuviesen el avance de los alemanes, lo frenasen en Stalingrado, el ejército perdiese más de 100.000 alemanes, fueron con el general von Paulus detenidos en ese conflicto, que son muchos alemanes de golpe, ¿verdad que sí? 100.000. De los cuales sobrevivieron apenas unos 20.000, el del exilio en Siberia. Pero digamos que Khrushchev se puede atribuir la medalla de haber sido un poco el líder político de esa resistencia, gloriosa resistencia, por otra parte, del pueblo soviético ante los nazis. Y en el año 1954 se celebraba el 300 aniversario
del Tratado de Perislav, donde el emperador ruso negocia con los cosacos y crea el etamato cosaco de Ucrania, entrega, como quien dice, Ucrania a los cosacos. Y esto se entiende como una especie de, no de invasión de los cosacos del territorio de Ucrania, sino más bien como una especie de hermanamiento entre los rusos y los cosacos a costa del territorio de Ucrania. Y esto se considera, digamos, un momento histórico importante en la unión de los dos pueblos. Y Khrushchev, cuando era presidente y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, decide rememorar en el 300 aniversario de este tratado, regalándole Crimea a Ucrania. Crimea, que hasta ese momento había sido exclusivamente rusa durante un largo periodo de tiempo, como les he, prácticamente desde los inicios, como les he enseñado en este mapa. Bueno, parecía que estaban celebrando un hecho histórico, pero las cosas no son tan bonitas como se dicen, y en realidad ahí había un problema puramente económico. Crimea es una zona que tiene problemas de agua dulce, y el agua dulce la recibe a día de hoy a través de un canal que viene del continente. Khrushchev quería que esto ocurriese, pero no quería pagarlo. No quería que lo pagase Rusia, que lo pagase la República Socialista Soviética de Rusia, sino que dice, bueno, pues que se encarguen los ucranianos. Y la mejor manera de que los ucranianos se encarguen de darle agua a Crimea es darles Crimea, para que ellos se encarguen de abastecer de agua a una parte que a partir de ese momento es de su propio territorio. Y este es en realidad el por qué Khrushchev le dio Crimea a Ucrania en aquel momento, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con las repúblicas satélite que están al oeste de la misma, una de las cuales importantes es Ucrania, pero Ucrania está integrada en el Soviet Supremo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por tanto, en la URSS, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el resultado de este proceso histórico que tan breve y quizá atropelladamente les he descrito? Bueno, pues el resultado es que Ucrania es a día de hoy un país dividido en dos, y dividido en dos por un río, que es el río Dnieper. Como ven, este río divide a Ucrania en dos partes, la parte este y la parte oeste. La parte este es, digamos, donde se asentó la población rusa desde el primer momento, como les he descrito en esta trayectoria histórica. Mientras que la parte oeste es la zona donde está Galicia y la zona donde las batallas han sido siempre con Polonia, hacia adelante o hacia atrás, movimiento de fronteras, es la zona que hoy en día, hacia donde están huyendo la mayoría de los ciudadanos ucranianos en su voluntad de cruzar la frontera por Polonia. Pero podríamos decir que aquí es donde surge la cultura ucraniana como diferente de la cultura rusa. Aquí se habla ruso, aquí se habla ucraniano. Aquí se siente en ruso, la religión es la ortodoxa, se siguen las directrices del Patriarcado de Moscú. Aquí la religión sigue siendo ortodoxa, aunque también hay un sector importante de católicos rutenos y no siguen para nada, como es lógico, las directrices del Patriarcado de Moscú. Se sienten más vinculados a los, aunque son independientes y están separados, a los católicos polacos, ¿no? Por tanto, es un río dividido en dos. Perdón, es un río no, es un país dividido en dos por un río claramente. Y si hacemos una análisis, digamos, de la distribución étnico-lingüística de la zona, lo vemos aquí claramente con los colores bien marcados. La zona roja es la zona de cultura e idioma ucraniana, propiamente dicho. Voy a distinguir, aunque todo es Ucrania, voy a distinguir lo que es ucraniano específico de lo que es ruso, aunque los rusos de aquí son también ucranianos, claro, pero para que ustedes me entiendan bien. De la zona, digamos, propiamente rusa que está en el este, ¿no? Por lo tanto, digamos que la zona de dominio étnico ucraniana absoluta es la zona roja, la zona un poco más de color más atenuado es también dominantemente ucraniana, la zona rusa es, tanto lingüística como étnicamente, es esta, absolutamente Crimea, 100% rusa, y una zona un poco intermedia donde se mezclan, por decirlo así, las dos culturas, ¿no? En este mapa
se ve en términos porcentuales, digamos, la población que se considera étnica. Estamos aquí hablando de un censo del año 2001, donde los entrevistados se consideran ellos a sí mismos rusos, ¿no? Y como ven, la gran mayoría están en la zona precisamente del este de Ucrania, ¿no? Donde la gran mayoría están en Crimea, el 58% se consideran a sí mismos exclusivamente rusos, ¿no? Y si vamos y seguimos en esta línea a la utilización del ruso como lengua materna, vemos cómo de nuevo coincide, digamos, las adscripciones étnicas geográficas con la utilización del idioma. Y los porcentajes son de las personas que consideran que el idioma, que utilizan exclusivamente el ruso como idioma propio, y como ven, Crimea claramente diferenciada el 77%, 74% Lugansk aquí, ¿no? Bueno, por lo tanto, claramente un país dividido en dos, ¿no? Y sin embargo, y esto es verdaderamente sorprendente, aunque la encuesta es del año 14, que es cuando se inicia propiamente el conflicto, en aquel momento las zonas rusas no querían separarse de Ucrania, no querían integrarse en Rusia, con porcentajes extraordinariamente elevados. Crimea ya la dejamos fuera, pero fíjense en la zona del Donbass, que es esto, Lugansk, Donetsk, hasta el 81,5% en la zona de Mariupol, se rechazan integrarse en Rusia. Y miren, no es un problema solo cultural y lingüístico, sino que también es un problema de democracia. Ucrania, desde el inicio, va a desarrollar, con las dificultades del momento, un sistema claramente democrático, con alternancia en el poder, con elecciones limpias y las que no fueron anuladas, ahora lo vamos a ver históricamente, y eso, lamentablemente, los ciudadanos de Ucrania sabían que no lo iban a encontrar en Rusia. Por lo tanto, ellos preferían seguir siendo rusos, en una zona donde prácticamente no iba a haber choque, además con ninguna otra cultura, y perteneciendo a un Estado donde tenían elecciones y elegían libremente a sus representantes con sus propios partidos, sin condicionante político ninguno de ningún sátrapa autoritario gobernando desde el Kremlin, ¿no? Y esto es lo que explica estos porcentajes tan elevados de rechazo de la anexión a Rusia en el año 14. Claro, ya han ocurrido muchas cosas desde entonces. Ha habido una guerra y tendríamos que ver cuál hubiese sido el resultado si este tipo de encuestas se hiciese a día de hoy. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Como saben, este proceso se inicia con la perestroika de Mikhail Gorbachev, que lo que pretende es precisamente la reestructuración, la reorganización del Estado, tratando de introducir, como habían hecho los chinos y como siguen haciendo a día de hoy, en reformas en el sistema económico, abriendo las puertas a cierto índice o nivel de capitalismo, reformando el Estado, acabando con los aparatos tan cerrados y corruptos del pasado, pero claro, esto es difícil porque es como retener un tanque de agua. En cuanto uno abre la espita pequeñita, el agua se va corriendo e incluso destroza el tanque. Y esto fue lo que ocurrió. Y esto fue lo que ocurrió porque inmediatamente, a poco después de lanzar el programa de la perestroika en el año 85, ya en el año 89, apenas 4 años después, cae el muro de Berlín, se inician las reformas en los países del este, que habían estado hasta ese momento bajo el yugo de Moscú, pero claro, el yugo de Moscú se relaja en este momento, ya no puede controlarlo todo, ¿no? Alemania se reunifica en el año 90 y progresivamente las 15 repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética se van separando de la URSS, desaparece la URSS y efectivamente el tratado de función de la URSS es el tratado de Belavesa. El tratado de Belavesa en diciembre del año 91, que fue firmado por Boris Yeltsin, entonces ya Mikhail Gorbachev había sido destituido de su cargo,
era el presidente de Rusia Yeltsin en este momento, por Kravchuk, que es el primer presidente electo de Ucrania, hablaremos de él en unos segundos, y por Shushkevich, que era el presidente entonces de Bielorrusia. Se disuelve, desaparece la Unión Soviética y lo que se crea es lo que se denomina la Comunidad de Estados Independientes, que es una especie de tratar de mantener junto con la Federación Rusa los restos de lo que había sido parte de la Unión Soviética, pero que esto prácticamente no tuvo éxito ninguno, ¿no? Bueno, y entonces, como producto de esta desintegración, evidentemente se crea la República Independiente de Ucrania, la República postsoviética de Ucrania, ¿no? La declaración de independencia se produce prácticamente al mismo tiempo que Rusia se declara una federación separada del resto de las otras repúblicas en el año 91, en agosto del 91, y pocos meses después, en diciembre del año 91, ya se celebra un referéndum sobre la independencia y ese mismo día y al mismo tiempo, con las urnas al lado, en el mismo sitio, se celebran las primeras elecciones presidenciales de Ucrania. Elecciones que gana Leonid Kravchuk, como les acabo de decir, que es el primer presidente electo después del régimen soviético. Hasta entonces no se había elegido nunca a nadie democráticamente por el pueblo, ni en Rusia ni en Ucrania, y obtiene el 61,50%, prácticamente el 62% de los votos. Estamos en una etapa, yo quiero resaltar, esto es una etapa de transición. Recuerden algún país que a ustedes les recae cercano también, donde una etapa de transición similar, donde una parte de la clase política venía del antiguo régimen, aunque ya se hacen reformistas, incluso son elegidos en procesos electorales limpios, digamos, adecuados a la situación de ese momento histórico, pero son procesos electorales democráticos, sin duda alguna. Y este es el caso de Kravchuk, que había sido un alto dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética. De hecho, él era el último presidente y lo fue durante una etapa transicional entre la Unión de Repúblicas, la Federación Socialista Soviética de Ucrania y la República Democrática de Ucrania. Durante ese periodo transitorio, él había presidido precisamente el Soviet Supremo de Ucrania, por lo tanto fue el hombre que hizo la transición y pasó de la silla soviética a la silla democrática, eso sí, no vamos a negárselo, a través de unas elecciones y no de un golpe de Estado. Y en esa condición es precisamente él quien firma con Yeltsin y con el presidente de Bielorrusia la disolución de la Unión Soviética. En el referéndum de independencia también se ven las diferencias. La mayoría es aplastante, casi diríamos que en otro país diríamos aquí hubo pucherazo, ¿no? Por mayorías del 96-98% en la zona ucraniana propiamente, pero también mayorías elevadísimas de 80 y tantos %, menos en Ucrania, en Crimea, perdón, 54%, pero fíjense, 90, 83, 86% en las zonas que hoy en día son las zonas rebeldes, por decirlo así, prorrusas de Ucrania. En total, números redondos, 92% de los ciudadanos ucranianos votaron sí a favor de la independencia en este referéndum fundacional de la República Ucraniana. Bueno, ya tenemos la República creada y entonces se inicia el proceso político de la República Democrática de Ucrania, con todos los problemas que vamos a describir y que terminan en el actual conflicto, en la actual guerra, ¿no? El primer presidente democrático, tras el anterior, ya cuando establecido el sistema, debo decir precisamente que Kravchuk es elegido por el pueblo, se presenta a la reelección y es derrotado. Y él acepta, por lo tanto se produce, y esto es digno de resaltar, una primera transición pacífica mediante
procesos electorales en un país hasta ese momento comunista soviético, donde no había experiencia ninguna propiamente de elecciones, porque lo que había era la cooptación de los propios líderes las elecciones en la Unión Soviética se hacían de la siguiente manera: el Partido Comunista presentaba la lista, estos son los que van a ocupar el Soviet Supremo, ¿usted lo apoya sí o no? Y claro, todo el mundo decía que sí, y si decía que no, no se contaba ese voto y salían las listas al completo. Bueno, ahora se hace un sistema electoral totalmente diferente. Leonid Kuchma es el segundo presidente que derrota al anterior en un proceso electoral en el que obtiene el 52% de los votos. En una primera etapa se inician las reformas, es una etapa más o menos exitosa de Kuchma, y vuelve 5 años después, se producen las nuevas elecciones y vuelve a salir, incluso gracias al éxito de sus políticas iniciales de reforma, etcétera, por el 56% de los votos. Pero, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y Kuchma no podía ser una excepción en esto. Y 2 mayorías absolutas consecutivas le llevan en el segundo mandato a entrar en un proceso de degeneración política, de alto nivel de corrupción. La prensa le critica, la prensa trata de investigar la corrupción, él realiza una política muy dura en contra de la prensa, y hay un caso muy famoso de un periodista que se apellida Gongadze, y Gongadze es un periodista que desaparece, y luego unas semanas después aparece su cadáver, pero aparece su cadáver sin cabeza. Y a día de hoy no se sabe todavía dónde está la cabeza de Gongadze. Esto supuso una crítica tremenda en la prensa, por supuesto, nacional, en la prensa internacional, y el prestigio reformador de Kuchma desaparece. Esta es la etapa que yo vivo en directo en aquel momento en Ucrania, precisamente, ¿no? Y la situación es tremenda, porque su presidencia había sido buena inicialmente, y es increíble ver cómo la dilapidó en su segundo mandato. La dilapidó en su segundo mandato, y además muy mal, porque allí los presidentes solamente pueden tener 2 mandatos consecutivos también, igual que en Estados Unidos, aunque son de 5 años, y las elecciones son a doble vuelta. Entonces él decide dar continuidad a su mandato, y lo que hace es presentar a su primer ministro, Viktor Yanukovych, como candidato a las siguientes elecciones. Y efectivamente Viktor Yanukovych se presenta a las elecciones y las gana con casi el 50%, 49,46% de los votos, pero en unas elecciones claramente amañadas, claramente alteradas, con pucherazos por todas las esquinas. Esto hizo que la oposición presentase recursos contra el resultado electoral, llevase el caso hasta el Tribunal Supremo de Ucrania, y el Tribunal Supremo de Ucrania anuló las elecciones. Por favor, no pierdan la perspectiva. Comparen lo que está ocurriendo en Ucrania y que yo le estoy describiendo con lo que ocurría en ese mismo momento en países como Rusia, Bielorrusia, etcétera. Por lo tanto, fíjense lo avanzado y lo duro que tiene que ser para los rusos y el gobierno de Moscú aceptar un proceso tan intenso de democratización, que permite incluso a una justicia independiente anular unas elecciones arregladas desde el gobierno. Inconcebible, y se consigue. Esto se consigue, por supuesto, gracias a la presión de la calle. Se produce entonces lo que se llama la Revolución Naranja entre noviembre del año 2004 y enero del año 2005. Los ciudadanos de Kiev acuden por primera vez a la Plaza Maidán, a la Plaza de la Independencia. Es la primera vez en que esta plaza se ocupa masivamente por los ciudadanos. En aquel momento las manifestaciones siempre fueron pacíficas, pero la represión, por decirlo así, entre comillas, fue también pacífica, no hubo actos de violencia por parte de la policía, pero finalmente, claro, la decisión del Tribunal Supremo pues acaba con la revuelta en la calle y se tienen que repetir las elecciones. Y entonces en estas segundas elecciones se presenta Víctor Yushchenko como candidato, que gana las elecciones con el 51, prácticamente el 52%. Pero fíjense, esto sí que es terrible. Y la culpa aquí se echa directamente en la prensa, los medios de comunicación y los historiadores a la mano de Moscú, a la mano de Putin ya en concreto. Yanukovych es envenenado con dioxina, y su rostro queda totalmente deformado. Aquí yo lo ven un poquito mejorado. Después yo creo que sufrió cirugía estética y a día de hoy su rostro ya no lo tiene tan deformado, pero logró salvar la vida.
no murió. Otros envenenados, Navalny también sobrevivió, pero otros envenenados en Londres, etcétera, que es la mano de Moscú, es la actuación típica de Moscú, envenenar a los contrincantes políticos, ¿no? Víctor Yushchenko, como digo, sobrevive, pero claro, yo creo que quedó marcado por esta situación tan terrible y los cuidados médicos intensos que debió de seguir a partir de entonces, y su presidencia, que sí que duró los 5 años, fue prácticamente una presidencia anodina, no aportó nada más que pena, conmiseración por ver cómo la barbarie de la mano de Putin puso en peligro su vida y deformó gravemente su físico, la apariencia de su cara, pero también el resto del cuerpo, ¿no? Y entonces pasamos a las sextas elecciones, y en estas sextas elecciones se presenta de nuevo Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych era un rico oligarca y era una persona que, en cierto modo, estaba a caballo entre, sabía lo que le había ocurrido a Yushchenko, a caballo entre la independencia propiamente, de defender la independencia de su propio país y la mano de Moscú, ¿no? Entonces se produce un caso curioso, interesante, digno de estudiar en este momento, sobre el cual yo tengo una opinión absolutamente crítica. Quienes pudieron oírme y asistir a la conferencia del otro día lo saben, porque hablábamos de Europa en aquel momento, que es la negociación del acuerdo de asociación económica, un acuerdo de asociación puramente económica, no de adhesión, de Ucrania a la Unión Europea. Acuerdo en el que se produjeron todos los errores habidos y por haber por parte de la Unión Europea, porque en aquel momento Putin también quería conseguir un acuerdo de asociación económica con Ucrania. Y entonces la Unión Europea, cuya política exterior estaba dirigida entonces por una absoluta incompetente que se llamaba la señora Margaret Ashton, poco menos que le dijo a los ucranianos, bueno, pues tenéis que elegir, o sea, papá o mamá, ¿con quién queréis iros? ¿Con Rusia o con la Unión Europea? Y esta opción era absolutamente ridícula, porque ni a los ucranianos, ni desde luego a los europeos, les interesaba que se produjese esa opción de blanco y negro, o conmigo o contra mí, sino que a la propia Unión Europea le hubiese interesado tener un puente en Ucrania, un puente económico con la propia Rusia. Es decir, un país que se llevase bien con Rusia y que se llevase bien con Europa hubiese sido enormemente útil en esa zona, en esa encrucijada, para los dos. Para la propia Unión Europea, que desde luego vamos a verlo con egoísmo, y a nosotros nos interesaba, pero también para la propia Rusia. Y esto lo que ocurrió fue que entonces Putin dijo que no, le puso el dinero y, como quien dice, la pistola en la frente a Yanukovych y le dijo, no firmes. Y Yanukovych, pero sí, te voy a dar un montón de rublos. Europa daba euros, Rusia daba rublos. Fue quizá más la pistola en la frente que los rublos sobre la mesa lo que hicieron que Yanukovych finalmente no firmase ese acuerdo de asociación. Pero ya Ucrania había avanzado mucho. La gente había salido a Maidán en la Revolución Naranja. Ya estaba movilizada y los ciudadanos, y yo solo viví muy cercano, ¿no? La gente me decía, ¿cómo es posible que me metáis a gente tan extraña en la Unión Europea y no nos metáis a nosotros, que somos europeos como vosotros? Y tal. Y es verdad, en cierto modo, ¿no? Entonces la gente salía a la calle con una vocación europeísta, con las banderas de Ucrania, pero también con las banderas de la Unión Europea como símbolo de libertad y de los valores de democracia, etcétera, que ellos querían defender. Y así estalla la segunda revolución de Maidán, lo que se llama en ese momento el Euromaidán, o la Maidán pro-europea, en noviembre del año 13 y que finaliza en febrero del año 14. En este momento se produce una represión brutal, mueren más de 100 personas, con snipers, con francotiradores, con tiro al blanco, brutalidad de la policía, brutalidad de un cuerpo especial de la policía que se había creado, que después es suprimido por el actual presidente Zelensky. Hay una película, por cierto, que les recomiendo, no se debe hacer propaganda de nadie, pero creo que está en la cadena Netflix, que se llama
Invierno en llamas, se la recomiendo muy seriamente, que describe estos terribles momentos de la historia de Ucrania. Muere la gente resiste, como ahora están resistiendo frente al fuego de Moscú, en este caso frente al fuego de los paramilitares y de su propia policía, hasta tal punto que Yanukovych finalmente, con gran enfado de Putin, le dice: mira, yo no aguanto más, me voy porque mañana saltan el palacio y me estoy yo jugando la vida, ¿no? Y Yanukovych abandona el poder por la noche y cuando llegan por la mañana a despertarle ya no está en su cama ni en su despacho, había huido en helicóptero a Rusia, ¿no? Y claro, esto enfadó ¿a quién? Pues esto enfadó al sátrapa de Moscú. El sátrapa de Moscú, que en plan cowboy creía que podía dominar el resto de los países, de los estados que habían sido satélites o habían formado parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El primer movimiento de este sátrapa es decir que aquello había sido un golpe de Estado y que, por lo tanto, él no reconoce al nuevo gobierno que se va a elegir poco después de Ucrania. Y no contento con esto, decide anexionarse Crimea, recuperando Crimea para Rusia. Efectivamente, Crimea había sido históricamente una parte de Rusia, es indudable, hasta el año 54 en que Khrushchev se la dio a Ucrania, pero la invade por la fuerza y poco después hace un referéndum, que es un referéndum prácticamente ficticio, aunque miren, con toda sinceridad, no necesitaba ni siquiera alterar los resultados, porque una parte muy importante, más del 80% de la población de Crimea se siente rusa y prefieren estar con Moscú, aun en difíciles circunstancias económicas, a día de hoy, claro, que con el régimen democrático de Kiev, ¿no? Y entonces no solamente se anexiona por la fuerza Crimea, sino que comienza a instigar revueltas en diferentes ciudades, Kharkov, Odessa, Dnipro, de Ucrania, y en dos zonas de ellas, la región del Donbass en general, pero fundamentalmente la provincia o el oblast de Donetsk y Lugansk, inicia incluso una especie de levantamiento militar con soldados que son soldados rusos, pero que invaden la zona con uniformes, pero sin insignias de ningún tipo, por lo tanto haciendo figurar como si fuesen ciudadanos ucranianos prosoviéticos que se levantan por la mañana espontáneamente y tienen en sus manos un uniforme y un Kalashnikov para ir a imponer sus ideas por la fuerza a la calle, ¿no? Eran soldados rusos y siguen siendo, ¿no?, necesariamente a día de hoy. El gobierno de Ucrania responde y logra controlar en cierto modo la rebelión y la isla, o la veremos en algún mapa también, en una zona, pero está claro que ya teníamos el conflicto creado, ya tenemos el inicio del conflicto de la guerra en Ucrania sobre el papel. Bueno, y entonces se producen las siguientes elecciones, las séptimas elecciones, donde se presenta un auténtico oligarca, el príncipe del chocolate, un multimillonario que no necesitaba para nada dedicarse a la política, pero decide dedicarse a la política, un poco también la buena idea de colaborar al desarrollo de su propio país. El resultado es tan impresionantemente positivo que no se necesita ni siquiera segunda vuelta, porque ya obtiene la mayoría absoluta, el 54, casi el 55% de los votos en la primera vuelta. Y las provincias de Lugansk y Donetsk, la zona del Donbass, boicotean las elecciones, no participan, ¿no? Bueno, y su mandato pues no es nada reseñable, no hay nada que destacar o que deba destacar yo aquí con respecto al conflicto que estamos tratando de analizar, y le sigue en el cargo tras las octavas elecciones Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky obtiene entonces sí ya verdaderamente una extraordinaria, aplastante mayoría del 73,22% de los votos, y además lo interesante de Zelensky es que gana absolutamente en todos los oblasts, en todas las provincias de Ucrania por una amplia mayoría, y aquí no se distingue prácticamente la población étnico ruso o ruso parlante de la población étnico ucraniana o ucraniano parlante, ¿no? Y en esa situación nos encontramos cuando Putin ya no aguanta más, no tolera que haya un Estado democrático en el sur, a los pies de Rusia, y decide, no solo por este motivo, por otros motivos también, quizá vamos a analizarlos en esta charla, finalmente decide invadir Ucrania con todo tipo de estúpidas acusaciones, como que había que entrar allí y desnazificar Ucrania. Claro, había que desnazificar Ucrania contra un presidente que resulta ser judío, que es Zelensky, ¿no? Y había que desnazificar Ucrania y acabar con esos drogadictos, ¿no? Cuando los que están tomando drogas cotidianamente son precisamente los oligarcas de Moscú y en los tugurios de la capital de Rusia, ¿no? Y ahora la última de Lavrov, que es un cerebro también de la inteligencia geoestratégica y de las relaciones internacionales. Ahora lo último que han descubierto es que el señor Zelensky estaba tratando de obtener armas atómicas y de rearmar atómicamente a Ucrania, y por tanto había que frenar eso antes de que esta terrible desgracia ocurriese para Rusia. Es decir, no hay por dónde coger los argumentos del sátrapa, lo único que quería era acabar con la democracia en Ucrania, porque la democracia de Ucrania que yo les he descrito, con todos los problemas que han tenido, es una denuncia cotidiana de el autoritarismo dictatorial verdaderamente de Moscú, que reprime a la prensa, que reprime las libertades, que envenena a los opositores, etcétera, etcétera. Esa es la, entre comillas, democracia que lamentablemente hoy en día tiene Rusia, y que sufren en concreto pues bastantes amigos que yo tengo por allí, que son también profesores de la Acción Jean Monnet en Rusia, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este proceso político se han cometido gravísimos errores. Algunos los he mencionado ya, pero tratando de ser más concretos, se han cometido errores graves por parte de Ucrania, se han cometido, que han contribuido al devenir del conflicto, se han cometido errores graves por parte de la Unión Europea, que han contribuido al devenir del conflicto, y se han cometido también errores muy graves por parte de la OTAN, que igualmente han influido decisivamente en este conflicto, ¿no? Por parte de Ucrania, el error más grave desde mi punto de vista es el nacionalismo identitario que han desarrollado. Nacionalismo identitario que termina siendo antirruso, ¿no? Les he tratado de describir la realidad de un país absolutamente plural, donde hay, cuando menos, una parte importante de la población que se siente rusa, culturalmente hablando, que utiliza cotidianamente en su casa y con su familia el ruso, que hablan ruso, y una parte que es ucraniana y que ocurre exactamente lo mismo. Y luego hay las zonas de encuentro, desde la capital, Kiev, la administración, la universidad, etcétera, etcétera, las grandes ciudades, las zonas de encuentro, donde se utilizan y se venían utilizando libremente los dos idiomas. Es una sociedad bilingüe. En Ucrania prácticamente todo el mundo, desde luego hasta el día de hoy, por supuesto en la época en que yo vivía allí, hablaba perfectamente el ucraniano y perfectamente el ruso, incluso en las zonas más rusófonas y en las zonas más ucranianas. Los dos utilizaban tranquilamente los dos idiomas. Y sin embargo, con la creación del Estado y fundamentalmente los conflictos que se producen con Rusia, progresivamente se van adoptando leyes de ucranización, leyes que introducen la obligatoriedad de utilizar el ucraniano en las escuelas, de aprenderlo, leyes que introducen la obligatoriedad de utilizar el ucraniano en la administración pública, leyes que utilizan la obligación de utilizar el ucraniano en el gobierno del Estado, en los medios de comunicación oficiales, como si fuese únicamente el único idioma de ese Estado.
Y esto es un gravísimo error y una pena, porque Ucrania no puede permitirse el lujo, como han hecho, de prescindir de una aportación cultural tan importante a la historia de ese país como es la aportación de la cultura rusa. Y porque los ciudadanos rusos, y lo hemos visto con las encuestas del año 14, claro, cuando se les pregunta si se querían separar de Ucrania e integrarse en Rusia, dicen no, aplastantemente no, zonas rusófonas. Hoy en día la cosa es diferente y se ha ido creando poco a poco un caldo de cultivo nacionalista ucraniano y un caldo de cultivo contrario, antiucraniano, en sectores de la población rusa. Y esto es lamentable, es terrible que se haya podido hacer, es un terrible error estratégico. Cuidado, que se comete en otras partes del mundo también, ¿verdad que sí? Entonces, esto hay que evitarlo a toda costa. Y no se logró evitar. No solamente no se logró evitar, sino que se fue acentuando poco a poco. Y cuando uno lee la Constitución de Ucrania del año 96, reformada después en alguna otra ocasión, sobre todo el artículo 10, dice sí, textualmente, que el ucraniano es el idioma oficial del Estado. El idioma oficial del Estado, punto, ningún otro. Podría haber dicho y el ruso también, pero no, dice el ucraniano. Pero después dice, y lo dice el mismo artículo 10, y se protegerán todas las otras lenguas que se hablan en el Estado. Se protegerán todas las lenguas que se hablan en el Estado, entre ellas, desde luego, evidentemente, mayoritariamente el ruso, pero hay otras zonas donde se habla rumano, hay otras zonas donde se habla polaco, etcétera, etcétera. Y eso se protege. La primera ley, que recuerdo del año 10, lingüista, sobre la utilización de las lenguas, decía que en aquellas zonas donde un mínimo del 10% de la población hable otro idioma, ese idioma será utilizado oficialmente también, al lado del ucraniano. Eso ha desaparecido, ya no se utiliza así. Y esto es un gravísimo error por parte del gobierno de Kiev, que evidentemente ha puesto a una parte de su propia población en contra de la dinámica del Estado, en contra de la dinámica de la historia de la democracia de Ucrania. Primer grave error, yo creo, sustantivo. Segundo error estratégico, el de la Unión Europea. Y en cierto modo ya se lo anuncié, se lo dije antes. Cuando se va a discutir el acuerdo de asociación, que fue largo, el proceso se inicia en el año 12, en el año 13 ya prácticamente está cerrado el acuerdo, pero hasta el año 14 finalmente no se firma, porque en el año 13 el gobierno de Ucrania, presionado por Moscú, se niega a firmar el acuerdo, y digamos, la actuación de la entonces alta representante para la política exterior y seguridad común, la señora Margaret Ashton, una absoluta incompetente para el cargo, que entró allí de penalti, no sé cómo decirlo, pero les voy a contar la anécdota, porque es graciosa después de todo, lamentablemente graciosa, ¿no? En aquel momento había un representante británico en la Comisión Europea, que se llama David Miliband, que era vicepresidente de la Comisión, además una persona distinguida, muy afable, un hombre muy simpático, hablaba perfectamente inglés, que era su idioma, hablaba perfectamente francés, que era el idioma de trabajo, y también algún hombre de cultura bien formado en las mejores universidades británicas, etc. Y entonces, cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa y hay que empezar a nombrar cargos, uno de los cargos que hay que nombrar es el cargo de alto representante para la política exterior y seguridad común. Y como da la sensación de que los ingleses hablan muy bien el inglés, entonces los europeos, que somos un poco paletos en esto, no porque no hablemos bien el inglés, sino simplemente porque somos un poco paletos y miramos a los ingleses como casi con complejo de inferioridad, dijeron, bueno, pues que las relaciones exteriores las lleven los ingleses. Y entonces se le entregó primero a Tony Blair y después a Gordon Brown la posibilidad de nombrar a un representante británico para que ocupase el puesto de alto representante para la política exterior y seguridad común, es decir, ministro, entre comillas, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Y David Miliband era el candidato ideal. Tenía experiencia europea, hablaba francés, etcétera, etcétera. Pero resulta que David Miliband vio la debilidad del Partido Laborista y la posibilidad de bajar a Londres, como quien dice, presentarse candidato a presidir el Partido Laborista y en su momento llegar a ser primer ministro del Reino Unido. Y la pulsión por ser primer ministro del Reino Unido, aunque no inmediatamente, pero así en el plazo de unos cuantos años, cuando menos, le llevó a renunciar al cargo de alto representante, bajar a Londres y presentar su candidatura. Pero he aquí que se encuentra con que hay otra candidatura de gran peso también presentada para la presidencia del Partido Laborista. Y esa candidatura es la de
su hermano Edward, Edward Miliband. Y entonces da la casualidad que Edward Miliband sí era un hombre que se había trabajado más el partido, se había trabajado más los apoyos propios del Partido Laborista, que son los sindicatos siempre, etcétera, y le ganó la mano a su hermano David, que era muy guapo, muy listo y además, pero venía de Bruselas, y aquí lo importante son los que estamos aquí, y sinceramente no sé lo que hace hoy en día David Miliband, pero lamentablemente tampoco sé qué es lo que hace Edward Miliband, porque fue secretario general del Partido Laborista, pero su gran éxito fue perder las siguientes elecciones y ser destituido del cargo. Bueno, esta es la historia. Total, que había que nombrar a una persona. Y entonces el Partido Laborista dijo, que era quien estaba en el gobierno en aquel momento en Londres, dijo, tenemos que nombrar a alguien, y a quién nombramos, ¿no? Y entonces había una señora que había sido una destacada dirigente del partido, pero dirigente local, porque su propia política y su carrera política la había desarrollada en el mundo local, era concejal o miembro de consejos locales, era una localista, por decirlo así, especialista en gobierno local en Inglaterra. Y cuando se retira prácticamente de la política, no sé si es porque había perdido también las elecciones, sinceramente no lo sé, esto no quiero engañarles con este dato, entonces se le premia, que es cosa típica de los británicos, son muy generosos en esto, cuando alguien se retira, deja de ser un enemigo, se le premia con un título de nobleza para que pase a ser miembro de la Cámara de los Lores y a tener un salario sustantivo para el resto de su vida, porque el cargo es vitalicio. Y entonces la nombraron baronesa de Upholland y pasó a ser parte de la Cámara de los Lores. Bueno, en este momento se produce la vacante, hay que nombrar a alguien corriendo para Bruselas y pues esta, porque acabamos de nombrarla miembro de la Cámara de los Lores, es la que tenían el nombre delante, no se les ocurrió buscar más, enviémosle a la baronesa de Upholland, a doña Margaret Aston, ¿no? Y doña Margaret Aston no sabía hablar idiomas, creo que inglés sí, pero no sé si algún otro, porque uno incluso ve sus fotos y no da la sensación de que sea capaz de hablar nada, pero desde luego francés no tenía ni idea de lo que eran las relaciones internacionales, porque las únicas relaciones que conocía eran las que existían entre Manchester y Liverpool, y además no sé si de fútbol siquiera, es decir, un desastre. Un desastre. Fue el último regalo glorioso que debemos de agradecer a los británicos a la Unión Europea. Entonces, esta señora llegó a Bruselas y a partir de ahí lo único que hace es empezar a crear, sí, eso es verdad, el aparato burocrático del alto representante, y crea el cuerpo para las relaciones exteriores de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que se llama, pero nada más, ¿no? Y en el primer año de mandato, esta señora había hecho frecuentes viajes, una vez a la semana, muy importantes, y que eran ¿a dónde? A Londres a ver a su familia. Es decir, no había cogido el avión para ir a ningún sitio, ¿no? Casi un día se enteró que había unas negociaciones de Bruselas, de la Unión Europea, con Ucrania, y en mala hora tuvo que meter la mano ahí, porque si ya estaba la cosa mal llevada, ella la estropeó de todo. Y la estropeó de todo porque les hizo lo que les dije antes. Fue allí y les dijo a los ucranianos, oye, no, vosotros con la Unión Europea, que somos más guapos, más listos, y os vamos a dar mucho más dinero, y además es en euros. Y los rusos son feos, son el oso de Moscú, ya saben, hace mucho frío ahí arriba, no son simpáticos ni siquiera cuando beben vodka, y que lo que además pagan en rublos, eso es horrible, no te lo van a cambiar en ningún banco. Bueno, gravísimo error. Gravísimo error la de la señora Aston, que ha arruinado, digamos, una parte importante de la historia de Europa que estamos pagando ahora en este conflicto, porque la Unión Europea no fue capaz de cambiar la estrategia y buscar, digamos, una cooperación económica entre Moscú, podríamos decir un eje A3 entre Moscú, Kiev y Bruselas, ¿no? Que era lo ideal, era lo que había que haber hecho, y fue lo que lamentablemente no se hizo, y lo estamos pagando ahora. Y el tercer gravísimo error, que está entre lo tonto y lo estúpido, no sé cómo llamarlo, es un error estratégico tremendo de la OTAN. La OTAN, que después, digamos, del final de la Guerra Fría, busca, digamos, una especie de mantener viva la llama de la necesaria, absolutamente necesaria, imprescindible, de la defensa de Europa y la defensa del mundo occidental, y no se les ocurre mejor estrategia que extender la OTAN a zonas de conflicto.
Claro, resulta que en el Tratado del Atlántico Norte, en el artículo 5, hay un famoso artículo donde se dice que cualquier Estado miembro tiene que salir inmediatamente en ayuda de cualquier otro Estado miembro de la OTAN que sea objeto de la agresión de un país tercero. Y que era un principio básico y elemental para la ampliación, la extensión de la OTAN a cualquier otro país, es que ese país no traiga consigo un conflicto. Porque si trae consigo un conflicto, nos afecta a todos, a los 30 países que somos miembros de la OTAN, ¿no? Y en estas circunstancias se reúne una importante reunión del Consejo Atlántico en Bucarest en el año 2008, en abril del año 2008. Entonces hacen un plan de ampliación, donde están los Balcanes, está Bosnia y Herzegovina, que es un país que necesitamos porque sobre todo tiene un ejército extraordinario y va a contribuir mucho a la defensa de Europa. Tenemos otros países como Georgia, que está ahí también, que parece que no tenía conflicto con nadie, solamente Rusia le quitó la mitad del Estado. Y tenemos Ucrania, que sí, es verdad, en aquel momento todavía no tenía conflicto con nadie, pero estaba a punto de tenerlo y ahora lo tiene. Y la dirección estratégica de la OTAN opta por esto. Yo no sé si es a esto a lo que se refería Macron cuando decía que la OTAN estaba en situación de muerte cerebral, ¿no? Si se refería a que no tienen buenas ideas, está clarísimo que la OTAN estaba en situación de muerte cerebral. Si se refería a la falta de acción o actuación, pues no, estás confundido, Macron, porque ha actuado, pero ha actuado muy mal. Ha actuado muy mal y no tenía que haberse producido semejante cosa. Por tanto, la ampliación hacia el este de la OTAN es un gravísimo y absurdo, y además diría yo, y es lo que es peor, muy peligroso error. No era necesario, además. Bosnia y Herzegovina no es necesaria para la defensa de Europa. Georgia no es necesaria para la defensa de Europa. Ucrania no es necesaria para la defensa de Europa. Que son estados que nos caen simpáticos, que son aliados, que les vamos a poder ayudar económicamente, lo que sea, a reconstruir sus ejércitos, o como de hecho ha hecho la OTAN hasta hace 2 días, enviando misiones militares de entrenamiento. Los ucranianos tienen un ejército poderoso. Cuidado, Ucrania es ahora mucha gente se sorprende. Ucrania es el tercer ejército más poderoso de Europa, con más de 1 millón de soldados en armas. Es verdad que no tiene los medios de los rusos, pero mírenles cómo se están defendiendo con uñas y dientes, gloriosa y heroicamente, digno de admirar. Pero no son 4 gatos, no son 4 gatos, son muchos soldados. Y son soldados entrenados por diferentes programas de entrenamiento, efectivamente, de la OTAN. Han participado en varias operaciones en el exterior, en la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, que se han hecho en combinación con la OTAN, y en esa línea de combinación han participado también tropas ucranianas. Es decir, la OTAN no ha sido, digamos, ajena a Ucrania durante este tiempo. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho lo que tenía que hacer. Pero nada más. Nada más. Y a los ucranianos había que haberles dicho, mira, esto está muy bien, os lo agradecemos, estad con nosotros, somos vuestros amigos, pero no pidáis la adhesión. Y desde luego, muchísimo menos, no se la ofrezcas, porque entonces estás creando una expectativa que vas a frustrar. Porque Ucrania ha participado en lo que se llaman los diálogos, los mecanismos de diálogo internos y diferentes comités que existen en el seno de la OTAN, ¿no? Pero jamás se llegó a iniciar una sola negociación para materializar este principio de adhesión. Y si tú no ibas a adherir a Ucrania a la Unión Europea, ¿para qué se lo ofreces? ¿Para qué le creas expectativas que les vas a frustrar? Y esta es la situación. 3 gravísimos errores que por sí mismos no justifican, pero han favorecido extraordinariamente el surgimiento de este conflicto y que normalmente no se suele hablar de ellos, ¿no? Bueno, se han cometido más errores además, otros también. Y ya, desde luego, uno de ellos y principal, ya prácticamente casi con el conflicto creado, digamos, la creencia de que Putin estaba simplemente tratando de hacer una amenaza estratégica para forzar una negociación. Hombre, no hay que ser un gran cerebro para pensar que un país no mueve a 140.000 soldados inicialmente, ahora parece que son más de 200.000, a la frontera de otro país y los pone allí con sus tanques, sus camiones, sus tiendas de campaña a 20 grados bajo cero para que se tomen felizmente el té viendo desde sus tanques la frontera de Ucrania.
no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que ese despliegue extraordinariamente amplio militar es para invadir Ucrania, no es para negociar con nadie. Porque para negociar con nadie pueden hacer lo que hacen ahora. Oye, que si no negocias conmigo utilizo la bomba atómica. Bueno, ya sabemos que no lo vas a hacer, pero como es un peligro, pues nos sentamos y hablamos. Pero miren, el esfuerzo económico que supone movilizar a un sector tan grande del ejército, de las Fuerzas Armadas de ese país, no se hace de manera gratis y, como les digo, para tomar el té a 20 grados bajo cero. Claro que no. Iban a invadir Ucrania. Y porque además, si uno lee los discursos de Putin, y están en Internet y son accesibles, ya sabemos que desde el año 14, pero desde luego el primero importante que hizo un escrito en el año 18, Putin cuenta la historia que yo les he contado de Ucrania, pero la cuenta a su estilo, de otra manera, y él es curioso porque Putin, que fue el secretario general de la KGB, director de la KGB, es decir, los servicios de seguridad de la Unión Soviética entonces todavía, y por lo tanto un comunista de Catón, Putin ahora en sus discursos echa chispas en contra de los soviéticos, en contra de Lenin, en contra de Stalin, a los que acusa de causar la desgracia de Rusia, entre otras cosas, por la desmembración que la Unión Soviética hizo de las repúblicas, y en concreto la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿no? Y él creo que fue un error estratégico enorme de Lenin. Y la verdad debemos de decir que bajo Lenin, y en la época de la nueva política económica de Lenin, que desarrolla en aquel momento, Ucrania disfrutó de gran libertad, que no había disfrutado, curiosamente, bajo el imperio de los zares. El idioma ucraniano tiene un revivir, y Lenin trata bien, como quien dice, a los ucranianos. Lo de Stalin ya fue diferente, porque Stalin, podemos hablar del Holodrón, por ejemplo, cuando Stalin provoca una hambruna tremenda, porque en una política de colectivización y de industrialización de la Unión Soviética lo que hace es crear los kolkhozes, crear las cooperativas campesinas por la fuerza. A los campesinos los meten a asociaciones y dice, a partir de ahora vais a producir productos del campo casi de manera industrial y solo para el Estado. Yo os voy a decir lo que tenéis que hacer, cuánto tenéis que producir y a mí me lo tenéis que dar. Y eso lo que hizo fue destrozar el campo en Ucrania. Destrozar el campo en Ucrania, asesinar una cantidad inmensa de ciudadanos, de campesinos, y producir una hambruna terrible, donde se calcula que han muerto entre 1,5 millones y 5 millones de ucranianos en lo que se llama el Holocausto ucraniano, producido por Joseph Stalin. Por lo tanto, no creo que muchos ucranianos que recuerden esto, no sé si lo saben, siquiera algunos de ellos a día de hoy, tengan una gran simpatía. A lo mejor algunas de las estadísticas que les he presentado tienen este precedente. Bueno, no era por lo tanto un movimiento estratégico. Putin tenía la sana, entre comillas, intención insana en todo caso, ¿verdad que sí?, de anexionar Ucrania de nuevo a Rusia. Pero, y ante la inminencia ya del conflicto, ya con las tropas prácticamente en marcha y los motores de los tanques calentando, ¿dónde están los errores que se han producido? Bueno, pues desde luego por parte de la OTAN no haber utilizado la disuasión, porque una vez que se inicia el conflicto ya es imposible. Pero si antes de que se inicie el conflicto dice, cuidado, que como muevas un tanque, yo voy a mover el mío. Y voy a poner tropas en Polonia. Y voy a poner tropas en Hungría. Y voy a poner tropas en la República Eslovaca. Es decir, te voy a rodear de tanques. Tú has rodeado Ucrania de tanques. Yo te voy a rodear de tanques a ti en la parte del lado. Y por tanto eso es la fuerza de la disuasión. Si esto se hace con Putin en el momento del inicio del movimiento de sus tropas, les puedo asegurar que Putin no las hubiese seguido haciendo avanzar. Porque Putin loco está, pero de tonto no tiene un pelo. Y si él ve que hay resolución y potencia disuasoria por parte de la OTAN, evidentemente no hubiese hecho lo que hizo. Pero claro, no es que la OTAN no utilizó su fuerza disuasoria, ni amenazó con ella, sino que en el colmo de la torpeza, y permítanme que siga hablando bien de dirigentes políticos, en el colmo de la torpeza, el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Biden,
llegó a hacer la famosa frase en su discurso que dice, bueno, que después de todo Estados Unidos no iba a actuar porque se sospechaba que Putin iba a invadir, sí, pero solo un poquito. Y como iban a invadir solo un poquito, bueno, pues ya está. ¿Para qué vamos a molestarnos? Después de todo es Ucrania. Y Ucrania es enorme, enorme. Que se lo pregunten a los alemanes lo que les costó invadirla, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Kilómetros y kilómetros. Entonces, claro, si a Putin se le envía esta señal, si invades un poquito yo no te ataco, pues Putin dice, hombre, un poquito y algo más, ¿vale? Y entonces invade Ucrania. Y ahora invade Ucrania ¿hasta dónde? Y ahora, ¿quién le frena? ¿Quién le frena? Porque los tanques ya están engrasados y rodando. Y han conquistado una parte importante de la frontera este de Ucrania. Mientras que nosotros no tenemos una disposición. Seguimos al señor Borrell, alto representante de la política exterior y de seguridad común, diseñando una estrategia para la defensa de Europa, que se llama el nuevo compás, la nueva brújula estratégica de la Unión Europea, donde propone la creación de una fuerza extraordinaria de soldados europeos para defender Europa de 5.000 soldados. 5.000 soldados, cuando en el programa de Helsinki de los años 90 se hablaba de la creación de una fuerza operativa de entre 50 y 60.000 soldados disponibles en el plazo de 3 meses para que pudiesen estar operativos en el plazo de 3 años. Eso sí, fuera de Europa. Porque resulta que la política de defensa de la Unión Europea no es para defender a la Unión Europea, sino que es para establecer la paz en el resto del mundo, en zonas de conflicto. Hombre, aquí podríamos decir, pues a lo mejor serviría para establecer la paz en Ucrania. Pero claro, tampoco se puede hacer eso si no hay voluntad del gobierno que va a recibir ese tipo de ayuda militar. ¿Qué cabe? Pues solo lo que se ha hecho, las sanciones económicas. Pero fíjense, es que incluso en esto los Estados Unidos van detrás, porque solo ayer el presidente Biden, en el discurso sobre el Estado de la Unión, ante el Congreso y el Senado reunidos en conjunto y aplaudiendo hasta hacer caer las paredes, se enteran de que van a adoptar el gobierno de Estados Unidos medidas económicas en contra de Rusia. Aquí las decidió el Consejo Europeo el 24 de febrero, es decir, el mismo día de la invasión militar de Ucrania, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la salida del conflicto? Porque hasta ahora lo que he hecho es describirles la situación, el conflicto. ¿Cuál es la salida del mismo? Pues, miren, hasta ahora en Europa había un conjunto de instrumentos o de mecanismos, y aquí me refiero exclusivamente a los que hacen referencia a Ucrania, porque hay otros de validez general y que afectan a otros aspectos. Tiene una serie de mecanismos que componen lo que se llama la arquitectura de la seguridad de Europa. Instrumentos que en realidad lo que suponen es el compromiso de cooperar entre las partes firmantes de esos acuerdos, el compromiso de no atacarse mutuamente, el compromiso de consultarse mutuamente, el compromiso de respetar las fronteras de los Estados de Europa como requisito básico y elemental. El primer acuerdo importante es lo que se llama el Acta Final de Helsinki, del año 1975, de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Un documento fundamental. En el año 75, todavía no había caído la Unión Soviética. Caía en el año 89, en el año 90, 91. Y ahí ya, con la Unión Soviética, digamos, la Europa democrática, a través de la Conferencia de Seguridad, se diseñan las líneas directrices generales de mantener la seguridad y la paz en Europa, mediante la cooperación, el acuerdo entre los dos bloques, digamos, que se enfrentaban en la Guerra Fría. Después de la independencia de Ucrania, se produce el famoso acuerdo sobre la desnuclearización del año 94, que es un título largo, memorando de garantías de relación con la adhesión de Ucrania al tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Se hace una ficción, y la ficción es que Ucrania, que era la segunda potencia, la primera potencia Rusia, la segunda Ucrania, nuclear, con montones de cabezas, silos de misiles, lanzaderas móviles, de misiles atómicos,
Entonces aquí se hace la ficción de que Ucrania espontáneamente decide hacerse no nuclear y firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Bueno, en realidad fue parte, digamos, de la independencia de Ucrania, ¿no? Parte de la independencia de Ucrania y del acuerdo de independencia donde Moscú dice, vale, de acuerdo, lo voy a aceptar, pero no puede ser un Estado nuclear. Y por lo tanto tienes que pasarme todas las armas nucleares que tú tienes. Y Ucrania efectivamente pasa todo su armamento nuclear a Rusia y a partir de ahí deja de ser un Estado nuclear. Por tanto, señor Lavrov, ¿desde cuándo Ucrania quiere ser una potencia nuclear? Pero si te regaló todos los misiles que tenía, hombre. Te regaló todo, no les quedó nada. ¿Es que ustedes se creen que se puede uno crear una potencia nuclear de un día para otro? ¿En base a centrales nucleares que lo único que hacen son crear electricidad y problemas? Como la de Chernóbil. ¿Verdad que no? Bueno, pues esto es lo que ocurre con el Tratado de diciembre del año 94. Y 3 años después, en el año 97, se celebra una especie de acuerdo de paz y de buenas relaciones entre Rusia y Ucrania, que se llama el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre la Federación Rusa y Ucrania. Y este tratado pues, tiene párrafos auténticamente poéticos, visto con la perspectiva actual, donde dice los dos estados se comprometen a actuar en conjunto, a cooperar, a respetar sus fronteras respectivas, a resolver sus conflictos mediante el diálogo, evitando cualquier situación de dificultad, conflicto en las relaciones entre ellos, etc. Poético. Poético con la perspectiva actual, porque no se ha cumplido, ¿verdad que no? Y después están las estrategias de Europa, porque para Europa Rusia y Ucrania no son una novedad. Y efectivamente, bajo ya el mandato, que fue un magnífico, extraordinario, alto representante para la política exterior y seguridad común, él fue el que creó la política exterior de la Unión Europea, de Javier Solana, lo recuerdan, ¿verdad? Javier Solana no solamente diseña la estrategia general de la Unión Europea, sino que diseña estrategias particulares referidas a zonas específicas del mundo. En realidad se hicieron 3 nada más. Una para Rusia, otra para Ucrania y otra para el Mediterráneo, pensando en el conflicto en el Oriente Medio. Y en estas estrategias, ¿qué es lo que se hace? Porque esta estrategia es lo que se diseña, es un modelo de relación con esos países, en base a la cooperación, respeto mutuo, intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, son declaraciones de buenas intenciones. Y es interesante destacar que en ninguna de estas estrategias la Unión Europea le promete para nada a Rusia, desde luego, pero tampoco para nada a Ucrania la adhesión a la Unión Europea. No, lo que se ofrecen son las posibilidades de buena relación, intercambios comerciales, respeto mutuo, resolver los conflictos por el diálogo, etcétera, etcétera, lo que se hace en este tipo de acuerdos. Pero ninguno de estos acuerdos se ha cumplido. Ninguno de estos acuerdos se ha cumplido. Ni el acta final del Helsinki ha sido respetada por Rusia, ni, bueno, la desnuclearización sí, porque la desnuclearización la aceptó y la cumplió Ucrania. Las relaciones Rusia-Ucrania, ya ven ustedes, o sea, se han resuelto por la vía de la paz y la no invasión y respeto de las fronteras, claro. Ya ven lo que está ocurriendo allí, ¿no? Las estrategias de la Unión Europea pues, han caído por su propio peso con el paso de los años y con la desaparición de Javier Solana del cargo. Me pregunto yo que tendría que ver alguna de estas estrategias con lo que hizo unos cuantos años después la señora Ashton en Ucrania, ¿no? Bueno, y después se produce el conflicto del Donbass. Y el primer inicio del conflicto en el año 14 da lugar a lo que se llama el Memorándum de Minsk, que es el primer acuerdo de alto el fuego, donde prácticamente ahí lo que se habla es más bien de detener las tropas, se habla incluso de los misiles que están donde deben estar, donde deben de colocarse, la separación, las fuerzas de separación, con la cooperación de la Conferencia para la Seguridad en Europa también, la OSCE. Eso es lo que se dice que el memorándum, ¿no? Pero fue violado porque los separatistas del Donbass no respetaron el acuerdo del memorándum, ¿no? Y fue necesario hacer volver a parar el conflicto militar y hacer otro acuerdo que se llama el acuerdo de Minsk. En este caso no se habla de memorándum, se habla de acuerdo. Y este acuerdo es curioso porque es un acuerdo más largo, más extenso, donde se introducen aspectos políticos, ¿no? Como por ejemplo el compromiso de Polonia de defender el ruso.
y de no violar la utilización del ruso en su propia normativa, la obligación de Ucrania de reformar su constitución en la línea de promover la autonomía de las regiones, etc. Aspectos interesantes de este acuerdo de Minsk, pero que tampoco se pudo poner en vigor porque, aunque Ucrania inició reformas en su constitución, etc., la vulneración del acuerdo por las fuerzas rebeldes del Donbass, evidentemente, hicieron perder vigor a este acuerdo, que tenía un significado importante. Por lo tanto, una arquitectura de seguridad en Europa totalmente laminada, destrozada, y hoy en día no la tenemos. Hay que reconstruirla y hay que volver a empezar prácticamente de cero. ¿Y qué hace la Unión Europea en todo esto? Bueno, la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es una política meramente declarativa. No tiene apenas mecanismos para ser efectiva, porque los mecanismos efectivos de la política exterior y seguridad común de la Unión Europea no dependen de este mecanismo, sino que están reguladas en otro apartado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde hay quien también adopta la decisión importante, las propuestas, es la Comisión Europea y no los Estados o el Consejo. Ha habido una serie de declaraciones que aquí vean ustedes, las menciono, no merece la pena leerlas, de los importantes dirigentes políticos, declaraciones sobre el conflicto que lo que hacían era amenazar a Putin con medidas robustas, se suele decir en inglés, medidas contundentes, diríamos más claramente en castellano o en español, si usted realiza lo que finalmente hizo y nos ha obligado a utilizar ese mecanismo de las sanciones, ¿no? Y efectivamente, en otro apartado del tratado, que no es parte propia específica de la política exterior y seguridad común, sino que es lo que se llama la acción exterior en general de la Unión Europea, se prevén lo que se llaman las medidas restrictivas en el artículo 215, que en realidad son las medidas de sanción que se pueden utilizar tanto contra individuos como contra estados que cumplen las reglas del derecho internacional en términos generales, vamos a decirlo así de manera simplificada. Y precisamente la primera vez que se utilizaron estas medidas previstas en el artículo 215 fue en el año 14 con motivo de la primera agresión de Putin a Ucrania. Más recientemente, ahora ya en el conflicto en marcha, el Consejo Europeo Extraordinario del pasado día 24 de febrero, con gran agilidad y contundencia, decidió adoptar, el Consejo Europeo adopta medidas políticas, el Consejo Europeo es como si fuese el jefe del Estado de la Unión Europea, y estas medidas luego tienen que ser aplicadas por el Consejo, que es, digamos, el órgano de gobierno de la Unión Europea que sí puede adoptar medidas jurídicas, ¿no? Bueno, pues el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, adoptó una serie de medidas importantes en el mismo día que se había producido la invasión. Bueno, estas medidas han sido luego desarrolladas a día de hoy por decisiones, reglamentos y decisiones del Consejo, y son medidas fundamentalmente de cuatro tipos, ¿no? Medidas de carácter diplomático, que supone paralizar totalmente los contactos políticos de la Unión Europea con Moscú, con Rusia, ¿no? Medidas de carácter individual, que suponen sanciones de carácter económico, pues a los oligarcas, al freno del movimiento de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Medidas de carácter económico, de estructura y económica en general, y sanciones a los bancos, paralización, por ejemplo, ahora del mecanismo SWIFT para los intercambios comerciales, etcétera, etcétera, y medidas referidas a la cooperación entre los Estados, y por lo tanto suprimir cualquier otro tipo de cooperación entre la Unión Europea y Rusia. Las medidas son muy largas, es un buen documento que está publicado en el diario, en varios documentos, en varios números del diario oficial de la Unión Europea, y evidentemente no puedo ni merece la pena entrar en el detalle de ellas, porque en esencia es lo que les acabo de contar, ¿no? Y quizá el mecanismo que más se ha hablado recientemente, y en el propio Parlamento español, y ha creado escándalo, en buena medida se debe a la ignorancia de la Unión Europea por nuestros políticos, es lo que se llama el Fondo Europeo para la Paz. El Fondo Europeo para la Paz es algo que se creó en marzo del año pasado, y es un fondo de carácter económico para prestar ayuda a terceros países, que en realidad viene a sustituir a otro fondo que ya existía. Por lo tanto, no estamos hablando de nada novedoso, sino lo que ocurría antes es que había dos fondos separados, que se llamaba el Fondo Atena y lo que se llama el Fondo para el Africa Peace Facility, el Fondo para Ayuda Militar a Países de África. Lo que se ha hecho es refundir
estos dos mecanismos en un solo fondo y además ampliándolo también a otras zonas del mundo. Es verdad que tiene un nombre peculiar para los objetivos que se persiguen, se llama Fondo Europeo para la Paz, pero para imponer la paz por medios militares, claro, esa es la cuestión, ¿no? Y lo que se trata en definitiva es de financiar medios, recursos, operaciones militares, incluidas, digamos, la utilización de armas letales, ¿no? Esto se dice ahí en el tratado y parece que alguien lo leyó el otro día en el Congreso y se lo dijo a Pedro Sánchez y les hizo, les conmovió a todos. Bueno, esto ya está desde hace mucho tiempo previsto en la normativa de la Unión Europea, pero ya sabemos que la gente no suele utilizar el diario oficial de la Unión Europea para dormir, aunque es un mecanismo que les recomiendo, porque les va a hacer dormir inmediatamente. En la página 2 ya están ustedes roncando. Pero vaya, ni siquiera para eso nuestros políticos leen el diario oficial, ni siquiera los que deberían hacerlo todos los días por la mañana, ¿no? Este mecanismo se dirige, por lo tanto, principalmente a la zona de los Balcanes, zonas en conflicto, se dice a la zona, al vecindario del este, pensando fundamentalmente en Ucrania, y aquí es donde está la cuestión, y en Georgia, y se dirige a financiar, como el anterior método, a la África subsahariana. Aquí lo que se está previendo es la posibilidad de que la Unión Europea emplee parte de esos 5.600 billones de euros, que es mucho dinero, en ayuda militar a Ucrania. Cosa que se estaba haciendo ya, y ahora se seguirá haciendo, y con este mecanismo pues se pondrán en vigor estas medidas. Pero no es novedoso. A mí lo que me plantea ahora la duda es cómo hacer llegar esta ayuda, porque antes las fronteras se podía entrar y pasar tranquilamente con camiones y armas, pero ahora, y con soldados para enseñar a los soldados ucranianos, pero ahora ya no. Había allí un mecanismo de la política de defensa de la Unión Europea para entrenamiento de la policía, ¿no?, que estaba en vigor. Pregunto porque no he oído y sinceramente tendría que llamar a Bruselas y preguntar qué ha pasado, los habéis sacado de allí, porque estaban allí inmediatamente antes del conflicto, ¿no? No eran militares, eran policías, ¿no? Bueno, esta es la situación, ¿no? Y por lo tanto, la ayuda material, sí, pero ¿y la ayuda política? Y entonces, ¿la ayuda política qué hacemos? ¿Ingresa Ucrania a la Unión Europea? ¿Ingresa Ucrania en la OTAN? Bueno, miren, el ingreso en la Unión Europea, aunque es una cosa que ni se le ofreció nunca a Ucrania, ni tampoco Ucrania nunca lo ha pedido, ahora sí, el presidente Zelensky, desde su búnker el otro día, antes de ayer lo he visto en las noticias, enseñaba un papel donde decía que esta es la carta que yo he firmado solicitando formalmente el ingreso en la Unión Europea. Pero claro, el proceso de ingreso en la Unión Europea no solamente supone el respetar y promover los valores y principios fundamentales de la Unión Europea, que se sospecha que el gobierno democrático, como lo ha sido en los últimos años de Ucrania, lo iba a hacer sin problema de ningún tipo, pero se requiere pasar una serie de requisitos importantes, entre ellos lo que llaman los criterios de Copenhague, que se supone tener un aparato democrático, administrativo, efectivo, funcionando, etcétera, etcétera, economía de mercado y todo lo demás. Lamentablemente no parece que Ucrania tenga en este momento ninguno de esos elementos, producto específicamente de la guerra. Por lo tanto, Ucrania no puede aspirar, con toda seriedad hablando, a ingresar en la Unión Europea. Otra cosa es que el Parlamento Europeo, como hicieron ayer, y yo lo aplaudo, le dé ánimo a un pueblo que está sufriendo la barbarie en Rusia, diciéndole, pues sí, en vuestra perspectiva puede estar el ingresar en su momento en la Unión Europea, os animamos a seguir en la lucha, a hacer reformas, etcétera, etcétera, como se ha hecho con otros estados, ¿no?, entre ellos con la propia Turquía también, que nunca va a entrar en la Unión Europea, pero se les ha dado ánimos también en este sentido. Pero no parece que vayan a poder entrar inmediatamente en absoluto en la Unión Europea, ¿no? Y el ingreso en la OTAN, pues mire, para ingresar en la OTAN hay una serie de requisitos también, que no son solo como los criterios de Copenhague en el caso de la Unión Europea. Y debo decir que son parecidos, ¿no? ¿Es quizá Moscú llamando, a lo mejor? Espero que no. Bueno, para entrar en la OTAN, se requiere una serie de principios también
básicos que son parecidos. Se requiere un sistema político democrático basado en una economía de mercado, hacer un trato justo a las poblaciones minoritarias en aquellos países que las tienen, un compromiso con la resolución pacífica de los conflictos, capacidad y voluntad de contribuir militarmente a las operaciones de la OTAN y un compromiso con las relaciones cívico-militares democráticas y respecto a las estructuras institucionales. Es una manera muy diplomática de decir que los militares que entran en la Unión Europea, en la OTAN, no pueden ser militares golpistas, tienen que ser militares democráticos que respetan las tradiciones y los procedimientos democráticos de sus respectivos países. No creo que Ucrania, lamentablemente, en este momento, pueda cubrir ninguna de estas condiciones para ingresar en la OTAN. Bueno, por otra parte, con respecto a la política exterior de la Unión Europea, y paso ya muy deprisa sobre esto porque lo vimos el otro día, no existe propiamente una política exterior de la Unión Europea. En primer lugar, porque el tratado prevé que la política exterior de la Unión Europea prevé la utilización de medios militares para hacer misiones fuera de la OTAN, misiones fuera de la Unión Europea y que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Es decir, la política de defensa de la Unión Europea, no hay ni un solo artículo en el Tratado de la Unión Europea, ni en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que diga la política de defensa de la Unión Europea es para defender a Europa. Ni uno. ¿No les parece ridículo? A mí sí. Me parece ridículo y lamentable que la Unión Europea se defina a sí misma y a su política de defensa como si fuese la política de una ONG generosa y caritativa que va por el mundo a hacer el bien, a resolver conflictos, a establecer la paz donde los haya, etcétera, etcétera. Eso no es la política de defensa de la Unión Europea. Yo no digo que no haya que hacer eso, hay que hacerlo, cuidado, pero sería un elemento más de una política de defensa pensada y centrada en la defensa de Europa. ¿Qué es lo que ha hecho el Tratado de la Unión Europea? Hacer dejación de la defensa de Europa y ponerse en manos de la OTAN. Por tanto, el mecanismo de defensa de Europa, hoy en día, no es la política de defensa de la Unión Europea, para la que el señor Borrell propone 5.000 soldaditos, para que vayan haciendo el bien por el mundo, sino que es el aparato militar de la OTAN, claro, que está fundamentalmente en manos y gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, nosotros no tenemos esa capacidad militar. Pero, sin embargo, de los 30 estados de la OTAN, 21 son de la Unión Europea. Por lo tanto, es nuestro mecanismo de defensa tradicional, ¿no? Bueno, sin embargo, sí tenemos una cláusula de defensa común, porque algunos estados, por ejemplo, se dicen, no, hay estados neutrales en Europa, porque como son Finlandia, Suecia y Austria. No es verdad, no es verdad. Eso era antes del Tratado de Lisboa. Después de la reforma del Tratado de Lisboa y cuando se introdujo la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7, todos los estados de la Unión Europea tienen el deber de defender a los demás estados de la Unión Europea ante la agresión de un estado tercero. Y por lo tanto, no hay estados neutrales en Europa, hay estados europeos. Porque no es ser neutral pertenecer o no a la OTAN, porque además aquí lo que se produce es un fenómeno curioso. Como uno, por el mero hecho de pertenecer a la Unión Europea, tiene el deber de defender a todos los estados de la Unión Europea, artículo 42.7, resulta que 21 de esos estados son miembros de la OTAN. Y por lo tanto se produciría el efecto dominó, clic, 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 clic. Usted afecta a un estado por ser miembro de la Unión Europea, Finlandia, Suecia, y yo, que soy España, tengo el deber de defenderle, soy miembro de la OTAN. Y al atacarle a mí, porque yo estoy defendiendo a ese Estado, usted está atacando a la OTAN y por lo tanto está activando el mecanismo de defensa de la OTAN del artículo 5. Por lo tanto, el único mecanismo de defensa de la Unión Europea, se sea miembro o no se sea miembro de la OTAN, no cabe la neutralidad, no es posible, no está reconocida en el tratado, es el mecanismo de defensa de la OTAN. ¿Y Rusia qué hace? Bueno, lo conocemos, pues atacar. Atacar Ucrania. Atacar Ucrania y atacar Ucrania por, digamos, 4 frentes. El frente del norte, yendo camino de Kiev. El frente del este, camino de Kharkov, donde están produciendo ahora actos auténticamente criminales, brutales, de los que nos está dando noticias en los telediarios. El frente del sureste, a través del Donbass,
y el frente sur desde Crimea. Por lo tanto, Ucrania está siendo atacada, digamos, por todos los sitios por donde Rusia puede atacar. Y esta es la situación a día de 28, es decir, Rusia ha avanzado, ha cruzado la frontera, pero el pueblo ucraniano ha resistido. Los avances de Rusia están prácticamente frenados en la zona, como ven, la zona roja de las fronteras, ¿no? Por lo tanto, no es un paseo militar. No son las tropas alemanas paseándose con sus Panzer a 50 kilómetros por hora, velocidad máxima de un tanque en aquella época, que ya es mucha, conquistando Francia, etcétera, etcétera. Esto no lo han conseguido, y que lo hicieron en Ucrania también. Esto no lo está haciendo Rusia a día de hoy, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo final de Putin? Miren, es difícil decirlo. Pero en el año 18 empezó a discutirse en los medios académicos y en los medios políticos de Moscú el revivir Novorrusia. ¿Recuerdan el gobernorato del imperio ruso en el sur de Ucrania? Pues vuelve a hablarse de esta posibilidad. Y entonces esto sería el invadir un poquito, que decía Biden, y que le vamos a tolerar a Putin. Vale, si usted se conforma con Novorrusia, nosotros nos quedamos calladitos y déjenos Ucrania para nosotros. Es una posibilidad. A mí no me parece aceptable, pero es una posibilidad y puede estar y ser puesta sobre la mesa en cualquier negociación, en cualquier momento. En definitiva, ¿cuáles son mis conclusiones, si es que caben, con respecto a esto? Yo creo que el conflicto ha puesto de manifiesto con toda contundencia la debilidad disuasoria de la OTAN. La muerte cerebral que decía Macron. Porque falta un liderazgo en la OTAN, por otra parte. ¿Es Biden el líder político fuerte, potente, convincente que necesitamos y que en este momento terrible del conflicto con Rusia? Me temo que no. Es el político del invadir un poquito. Y por lo tanto, la OTAN carece en este momento del liderazgo político fuerte necesario. La debilidad política de la Unión Europea, la acabo de decir, en buena medida porque no existe una política de defensa de la Unión Europea. La política de defensa de la Unión Europea es para ir a hacer la paz a otros sitios del mundo, a África, Afganistán, al Oriente Medio, pero no para defender a Europa. Para defender a Europa tenemos la OTAN, y como la OTAN está paralizada, ¿qué hacemos? Sin embargo, la Unión Europea es una potencia económica, la primera potencia comercial del mundo, primera en términos de importación y exportación, la segunda es China, y en tercer lugar los Estados Unidos, ¿no? Y nuestro poderío económico nos permite establecer y adoptar medidas de sanción económica contundentes, muy contundentes, con respecto a Rusia. ¿Va a aguantar Rusia esas medidas? Miren, yo creo que el problema que va a tener Rusia es la división interna. Y hoy por hoy son los oligarcas los que están diciéndole a Putin, no, esta no es la vía. Esta no es la vía. Nosotros no podemos perder negocio por tu capricho y tu ensoñación nacionalista. Y ahí se lo dice desde Abramovich hasta el propietario del supermercados Día, hasta no sé qué. No podemos tolerar esta situación. Por tanto, es la paz. Pero el otro día me preguntaban y yo respondía, quizá haciendo un juego demasiado arriesgado, decir, miren, es que en Rusia en este momento existen muchas posibilidades de que si este loco sigue adelante, el ejército reaccione. Claro que la reacción del ejército ruso es muy peligrosa en este momento, porque puede haber algunos que digan, ¡perdemos la bomba atómica ya! Y otros que digan, no, se acabó. No podemos seguir matando hermanos. No podemos. ¿Han visto ustedes las noticias en el telediario esta mañana? Los ciudadanos ucranianos a pecho descubierto frenando los tanques en las calles de Kharkov y en la zona norte de Kiev. Es realmente conmovedor. ¡Qué valentía, qué coraje! El que no tiene el señor Biden y el que no tienen algunos otros dirigentes políticos. En este país también. Se necesita una mayor integración política, reforzar los mecanismos de decisión política. Miren, ahora hay en funcionamiento una así denominada Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y el gran tema de debate
es aumentar la participación de los ciudadanos en las instituciones europeas. Loable, loable, lo suscribo. Pero miren, de nada sirve la participación en las instituciones si esas instituciones luego son ineficaces, ineficientes, inoperativas. Lo que necesitamos en Europa es una reforma contundente de los tratados que nos permita dotarnos de instituciones con capacidad de decisión política, entre otros casos, en la política exterior y en la política de defensa. Y esas instituciones tienen que ser capaces, eficientes y eficaces en la realización de esas políticas. No lo tenemos. Y lamentablemente no está prevista ese tipo de reforma. Y la Unión Europea se está jugando su propio futuro. Y este conflicto ahora con Rusia y en Ucrania nos está poniendo entre la espada y la pared. Es el momento de reaccionar. Es el momento de adoptar decisiones contundentes para hacer efectiva a Europa. Y mientras tanto, ¿vamos a seguir dejando que Putin invada y destroce Ucrania o incluso elimine a su clase política? Porque lo hará, si puede. Lo hace con sus periodistas. ¿Cómo no lo va a hacer con Zelensky y los miembros del gobierno de Ucrania? Temo por ellos, y los admiro por su coraje, por su valentía, por enfrentarse con apenas un Kalashnikov a un tanque de última generación soviético. Yo creo que aunque estamos llegando tarde, quizá cabría todavía el punto de capacidad disuasoria que tenemos. Y decirle a Putin, vale, muy bien, has tomado Kharkov, has tomado Mariupol, has tomado Crimea, no te atrevas a entrar en Kiev. No te atrevas a entrar en Kiev. Atente a las consecuencias. ¿Cuáles son? No lo sé, pero basta con decirlo. ¿Ustedes le han oído decir esto a algún político americano, europeo, español? ¿Verdad que no? Claro, ¿qué fuerza disuasoria vamos a tener? Mañana entrarán en Kiev y cometerán asesinatos de todo tipo, además de destruir la ciudad. Terrible, no lo puedo ni imaginar. Edificios que vienen de la época de los zares, destruidos por las bombas de este sátrapa loco, borracho de ensoñación nacionalista y populista. Miren, generalmente suelo terminar mis presentaciones, mis clases y mis conferencias con la bandera de la Unión Europea, como una afirmación de identidad y sobre todo de identidad de valores, de los valores que defiende la Unión Europea: la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la dignidad humana, etcétera, etcétera. Y esto es lo que necesitamos verdaderamente. Pero me van a permitir que hoy no termine con esta bandera, sino que termine con esta, que es un símbolo de admiración al pueblo de Ucrania. Muchas gracias por su atención.